No hay nada comparable a tu palabra eterna. Nos trae esperanza, corrige nuestro caminar. En la noche es la luz que alumbra el camino, es la clave en la salida que el mundo necesita. Pon en nuestros corazones el hablar de ti, Señor, compartir de tu palabra en nuestro alrededor. Por siempre permanecen tus palabras y promesas, son poderosas, nos guían a la santidad. Por siempre nos confronta y nos muestran a la verdad. Guíanos a seguirte, a cumplir tu voluntad. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra seguirá. Muévenos a cumplir tu perfecta voluntad. Pon en nuestros corazones el confiar en ti, Señor, compartir de tu palabra sin temor. Por siempre permanecen tus palabras y promesas, son poderosas, nos llevan a la santidad. Por siempre nos confronta y muestra la verdad. Guíanos a seguirte, a cumplir tu voluntad. Por siempre permanecen tus palabras y promesas, son poderosas, nos llevan a la santidad. Por siempre nos confronta y muestran la verdad. Guíanos a seguirte, a cumplir tu voluntad. Cumplir tu voluntad. Es un enorme privilegio para mí poder compartir con ustedes este espacio a través de las diferentes redes sociales en las cuales subimos este contenido. Gracias a Dios por estas redes sociales y porque podemos estar conectados aún a la distancia. Agradezco la oportunidad de que quizá alguno de ustedes esté en cama, quizá esté en el hospital o quizá simple y sencillamente hoy no haya podido ir a la iglesia y esta sea una oportunidad para poder ser alimentados con el mensaje del Evangelio. Recuerden ustedes que nos alegra mucho que pongan un corazón, que pongan un like, que pongan unas manitas. Nos alegra mucho que pongan comentarios, pero lo más importante y lo que colabora para la extensión del reino es que podamos compartir el mensaje del Evangelio. Así que les invito para que sea este contenido, otros contenidos de otros pastores, de otras iglesias, en otros idiomas, es muy importante compartir en este momento. Hacerlo significa de una u otra manera que el Evangelio puede llegar a otras personas y que la esperanza pueda llegar a aquellas personas que hoy están desesperanzadas. Como siempre también debemos estar conscientes que tenemos una deuda con aquellos que no tienen internet, con aquellos que no tienen un celular, con aquellos que no tienen una pantalla. El trabajo de nosotros como iglesia tiene que seguir siendo predicar el Evangelio, a veces persona por persona, para que pueda llegar el Evangelio y la esperanza a otras personas y llegue hasta lo último de la tierra. Así que con esta conciencia vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que este espacio pueda ser utilizado para tu gloria.
Nosotros entendemos que estos espacios tecnológicos pueden ser utilizados para muchas cosas, pero te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien los utilice para tu gloria y para el extendimiento de tu reino. Úsanos a nosotros y usa las cosas que hacemos al parecer simples a través de las redes sociales para que lleguen aquellos que hoy necesitan esperanza. Bendícenos y permite, Señor, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón. Danos hoy el desafío que tenemos por delante y permite, Señor, que de una o de otra manera tu palabra y tu espíritu nos dirijan para que más personas pongan su confianza en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tal vez en los últimos tiempos has enviado algún currículum, ya sea porque no tienes trabajo o porque estás buscando un trabajo o una oportunidad diferente a la que hoy tienes. Y si tienes cierta edad, te has percatado que los currículums cada vez son más pequeños. No necesariamente más fáciles de hacer, pero sí más pequeños. Pero tienen la misma intención, la intención de presentar las mejores cartas que tienes o que tenemos cada uno de nosotros para un determinado trabajo. Ahí presentamos nuestros estudios, ahí presentamos los cursos, presentamos la experiencia laboral, presentamos todo aquello que es positivo. Difícilmente en un currículum pondrás tus pecados o difícilmente pondrás tus errores en el trabajo anterior. Difícilmente, porque se trata de presentar de la mejor manera nuestra historia para que pueda ser considerada como parte de un trabajo. La vida cristiana de repente parece ser una historia en la cual los creyentes nos empeñamos en presentar las cosas maravillosas que han pasado, las cosas buenas, las alegrías, las bendiciones, y de repente ciertas partes de nuestra historia están solamente diseñadas para que un círculo muy pequeño de nuestras relaciones los conozcan, o quizá a veces ciertas partes de nuestra vida y de nuestros pecados no están dentro de esos círculos. A veces son cosas que guardamos celosamente y que de alguna manera no son señalados o no son puestos en evidencia porque no se evidenciaría como seres humanos, como humanos netamente pecadoras y pecadores delante de Dios. Tenemos al apóstol Pablo que llega a Jerusalén, ya hemos llegado hasta ahí en el capítulo 21, y en el capítulo 21 llega a Jerusalén, se hace un alboroto como ya lo hemos visto en el templo y lo arrestan. Una vez que lo arrestan, ya no vamos a hablar del arresto porque está en el mensaje anterior, una vez que lo arrestan, Pablo pide permiso para hablar. El final del capítulo 21 dice de la siguiente manera: entonces Pablo dijo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Miren qué cosa tan interesante. Pablo, siendo preso, tiene la oportunidad de hablar. Y teniendo la oportunidad de hablar, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo está siendo acusado de una cosa injusta. Están diciendo que él de una u otra manera está dejando la ley judía y está enseñando que dejen la ley judía. Él no había hecho eso. Por eso el apóstol Santiago y los hermanos que estaban ahí le dicen que siga un rito judío para que todos sepan que él no está yendo en contra de la ley judía. Pablo asiente, decide ir hacia allá, entregar esa ofrenda, y cuando está ahí lo acusan y es cuando lo arrestan. Y entonces él dice: permítanme defenderme. Si tú tuvieses que defenderte, ¿qué es lo que exactamente dirías si tuvieras la oportunidad de defenderte? Pablo se defiende, pero miren la forma en la que se defiende. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen
castigados. Lo que Pablo hace es que presenta el currículum, presenta la defensa y lo que dice es: yo era pecador. Evidentemente Pablo dice: yo fui instruido aquí, fui instruido a los pies de Gamaliel. Seguramente Gamaliel era un hombre importante en la época y por eso lo presenta así. Pero enseguida comienza a plantear sus pecados. No solamente dice en su currículum qué es lo bueno que hizo, cuáles son sus estudios y de dónde viene su linaje, sino a continuación comienza a decir sus pecados. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Primero les recuerda que él es celoso y que él fue instruido en ese celo, así como son todos ellos, en el celo del pueblo de Israel, en la ley de Moisés. Pero dice: yo hacía eso, y no solo hacía eso, lo llevaba al extremo de perseguir a estos del camino hasta la muerte. Recuerda no solamente que tenía cartas del sumo sacerdote para atraer a las personas que seguían este camino, sino además recuerda, como ya lo vimos en su momento, que estuvo a los pies cuando el primer mártir fue sacrificado. Y entonces Pablo recuerda justamente eso y comienza a hablar de sus pecados. Y esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, porque tú y yo, de alguna u otra manera, tenemos una historia atrás. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento cuando a una mujer la toman en el acto mismo del adulterio, la ponen enfrente de Jesús y le dice: la ley dice que tenemos que apedrearla, ¿tú pues qué dices? Y Jesús se postra en tierra, empieza a escribir en la tierra y le insisten: ¿tú qué piensas? Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Se acuerdan de ese caso? No sé si te acuerdas del detalle, y es un detalle, parece insignificante, pero muy importante, que cuando Jesús dice: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, dice la Biblia que empezaron a salir los viejos primero y después los más jóvenes. Literalmente la versión 60 dice los postreros, es decir, primero los viejos y luego los más jóvenes, porque cuando eres un poco más viejo y te viene la conciencia del pecado y te viene la conciencia de tu historia, sabes que no puedes arrojar la primera piedra. Sabes que tienes un pecado. Sabes que no tienes la calidad moral para señalar ciertas cosas. Lo sabes perfectamente. Cuando eres más joven tienes otros pensamientos, pero cuando llegas a cierta edad te das cuenta de que no puedes señalar absolutamente nada. Aquí Pablo más o menos empieza con la misma idea. Y la idea es: yo tengo tantos pecados que tengo que decirles que mi currículum no está limpio, que no tengo un currículum impecable, que no tengo una historia impecable. Y sin embargo, la gracia se sobrepone a esta idea, hablando no solamente de que es un hombre pecador, sino que es un hombre que se encuentra con Cristo. O mejor dicho, teológicamente hablando, Cristo lo encuentra. Y eso es un asunto muy importante, porque el pasado no va a definir el futuro. Si bien él era perseguidor de la iglesia, fue perseguidor de la iglesia. Y su encuentro con Cristo lo hizo predicador de este evangelio. Y eso hace que haya un cambio completamente en el camino y en el destino que Pablo tiene. Ese pasado no define el futuro, no define el sentido de la vida. Hay quienes hemos pecado de tal manera que creemos que eso que hicimos en el pasado va a definir el futuro. Y que eso, de una o de otra manera, es algo que vamos a ir cargando el resto de nuestra vida. ¿Viste la película de La Letra Escarlata? Hay quienes quisieran que los pecadores trajéramos una letra roja aquí, rojo intenso, para que toda la gente que nos ve pasar nos señale como pecadores. Hay quienes les encanta hacer eso. Y si hay alguien que quiere decirte que tu historia es la historia de un hombre o de una mujer pecadora, evidentemente es así. No podemos ocultar de dónde venimos, pero tampoco podemos ocultar el encuentro que hemos tenido. Y eso es justamente a donde se enfoca el apóstol Pablo. Sí dice: yo era perseguidor de la iglesia, yo traía a los de este camino para ser castigados, yo fui testigo de sacrificios de los del camino, pero
aconteció, literalmente dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense qué interesante lo que plantea el apóstol Pablo. Él no buscó al Señor. Él no iba buscándolo, él iba buscando a los que creían. El Señor lo encuentra. Y esto teológicamente es muy importante definirlo así. Hay quienes dicen yo encontré a Cristo, como si eso dependiera de uno como humano. Y sin embargo, lo que tenemos que plantear desde la perspectiva bíblica y teológica es que es el Señor el que nos encuentra. Juan lo dice de otra manera, no es que nosotros hayamos amado al Señor, sino Él nos amó a nosotros primero. Él fue el que nos encontró y eso redefine quiénes somos delante de Dios, pero también quiénes somos delante de la gente y sobre todo quiénes somos delante de nosotros mismos. Yo no sé si tú te ves al espejo y ves a un hombre o una mujer pecadora, o ves a alguien que entras en un soliloquio y dices, no te entiendo. Digo, si tú te pusieras a hablar contigo mismo, dirías no te entiendo y el otro diría sí, efectivamente no te entendemos. Porque de repente la vida es humana y es tan humana que seguimos entendiendo nuestra vida humana. Pero el encuentro con Cristo nos hace personas con un sentido diferente. Fíjense lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que nos hace diferentes, sino nos hace en un sentido diferentes. Y obviamente eso hace el cambio en el corazón y hace el cambio en el sentido de vida. Pablo estaba buscando a los creyentes para sacrificarlos. Él estaba pensando que perseguía una religión, pero Jesús se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, yo creo que él no pensaba que estaba persiguiendo a Dios. Y aquí hay un señalamiento bien importante. Cualquier persecución a cualquier creyente es una persecución en contra de Dios. Lo vuelvo a decir. Cualquier persecución en contra de un creyente, hombre o mujer, como quieras tú llamarle, es una persecución en contra de Dios. Y eso aplica cuando estamos hablando de comunidades que persiguen a aquellos misioneros o misioneras que están predicando el evangelio. Y eso aplica a iglesias o a organizaciones que persiguen a las personas. Están persiguiendo al Señor. Y eso es lo que Pablo aquí tiene que aprender. No está persiguiendo a los del camino, está persiguiendo a Jesús. Y luego dice Pablo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y aquí viene una cosa que es muy importante, el cambio de la pregunta. Pablo hace la pregunta correcta, ¿qué haré, Señor? Es decir, tiene un encuentro con el Señor en el camino. Dice que nadie sabe lo que pasó, que solamente el Señor, los demás vieron la luz y vieron el resplandor, pero nadie más vio otra cosa, sino Pablo vio y oyó la voz. Y tiene este encuentro con el Señor y entonces cambia la pregunta, ¿qué haré? No pregunta si va a creer o no va a creer. No pregunta si tiene que hacer una cosa o hacer otra, sino lo que pregunta es qué hacer en medio de este encuentro que tiene. Y esa es la diferencia del creyente. La diferencia en esta pregunta correcta es ¿qué voy a hacer con ese encuentro? Queda claro, me parece hasta aquí, que nosotros no buscamos al Señor. Y tal vez tú tengas a alguien por ahí que le predicas el evangelio y que tienes expresiones como es que no quiere saber nada del Señor, es que no lo acepta, es que creo que hay que parar un poco con esas preguntas y con esas percepciones, porque es el Señor el que encuentra a las personas. Uno lo que tiene que hacer es predicar el evangelio, contar tu historia con la base de lo que era y la base de lo que ahora estoy haciendo en conformidad al encuentro que he tenido con el Señor. Si has tenido un encuentro con el Señor, si el Señor te ha encontrado, entonces la pregunta correcta es ¿qué haré con ese encuentro? Casi Pablo está diciendo que sigue, ya te encontré. No estaba pensando a ver qué hago con esta información. No está diciendo seguramente lo tengo como una experiencia espiritual, porque algunos hablan acerca de una experiencia espiritual y la experiencia espiritual no llega a la profundidad de cambiar el destino. Te lleva a sentirte bien, te lleva a encontrarte contigo mismo,
Pero el Evangelio no es encontrarte contigo mismo, es encontrarte con Cristo. Y al encontrarte con Cristo te vas a encontrar contigo mismo, te vas a autoconocer y no solo te vas a autoconocer, vas a tomar el sentido que el Señor quiere que tomes. Por supuesto, no todos somos Pablo. No todos tenemos una experiencia, permítanme decirlo así, tan dramática como la que tiene Pablo. Tal vez tú naciste en un hogar en el que cuando tú llegaste ya eran creyentes y te llevaron a la iglesia desde niño o desde niña. Y tal vez tú no tienes una vida que digas, ay, yo fui pecador, yo fui pecadora absolutamente y perseguí a la iglesia y entonces tuve un encuentro y ese encuentro me cambió la vida. Tal vez ha sido así tu vida y tal vez no estás involucrado en el alcoholismo, no estás involucrado en drogadicción, tal vez no estás involucrado en otro tipo de cosas y tal vez no veas tan dramática la conversión como se denomina. Pero en algún momento cualquiera de nosotros, tan poco o muy pecadores que seamos, tenemos que tener un encuentro con el Señor. Si su gracia nos alcanza, vamos a tener un encuentro con Él. Y en ese encuentro tenemos que hacernos la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es, ¿qué haré después de este encuentro? ¿Qué es lo que sigue para mí? Pablo lo que estaba haciendo es persiguiendo a la iglesia con tal vehemencia que los del camino le tenían miedo. La pregunta, ¿qué haré, Señor?, se responde casi diciéndole, pues ahora vas a hacer lo mismo, solo que al revés. Con la misma vehemencia, con la misma entrega, con la misma pasión, pero ahora vas a predicar el Evangelio. Qué cambio tan drástico de rumbo, ¿no? Pablo siguió siendo el mismo malhumorado, siguió siendo el mismo que tenía, que era intenso para seguir la misión, tan intenso que algunos no le podían seguir el camino. Había cosas que seguían siendo el mismo Pablo, pero ahora con un destino diferente. Y eso es lo que Pablo proclama. Y fíjense, lo proclama como defensa. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando que Pablo dice, déjenme defenderme? Y la defensa es, yo perseguía este camino y ahora tuve un encuentro con el Señor. La pregunta es, ¿qué defensa es esa? Realmente Pablo no se está defendiendo. Pablo está predicando el Evangelio y está haciendo aquello para lo que fue alcanzado. Y ese es el camino y ese es el destino que plantea Pablo. Dice, y como no veía, versículo 11, y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco, a la calle que se llama Derecha, según el texto anterior. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto es maravilloso. Imaginen ustedes a un hombre pecador que ha sido descubierto en su pecado, que tiene un encuentro con Dios y que queda prácticamente a la deriva en la vida. Y estando en la deriva llega alguien y le dice, hermano Saulo. Pero el hermano no es como lo que oyes de repente el domingo, ¿no? ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal, hermano? Que es una manera de decirte, no me acuerdo cómo te llamas, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano? Te ha pasado, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama? Hermano, búscalo como hermano. No lo vas a encontrar porque todos son hermanos. Pero aquí le dice hermano y le dice Saulo. Es decir, lo está buscando por nombre. Dice, hermano Saulo, el Señor que te encontró es el mismo que me ha mandado. Y entonces no hay duda alguna de que específicamente están buscando a Saulo. Y entonces lo busca y le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Cuando tenemos un encuentro con Dios, lo que tenemos que tener claro es que hemos sido escogidos por Dios. El encuentro con Dios no es algo que tú estés buscando y no es algo que yo esté buscando. Como decía hace un rato, de repente nosotros tenemos opiniones de la gente cuando la gente no quiere escuchar a Dios. Y no es que no quiere escuchar a Dios, Dios no ha manifestado su gracia y no ha ido a su encuentro. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de las personas, aunque te quites, hermano, aunque no quieras,
No se trata de que quieras o no quieras, es que Él te encuentre. Y la verdad es que yo siempre pregunto, si Dios te busca realmente, conscientemente, ¿tú te vas a quitar? ¿Tú no vas a escuchar? El problema no es que nosotros querramos que Él nos escuche, porque ciertamente muchos de nosotros deseamos que nos escuche, deseamos que nos voltee a ver. El problema es que Él nos voltee a ver. El problema es que como muchos ciegos y como mucha gente podamos escuchar la voz que diga, ven acá, te estoy esperando, voy a tu encuentro. Eso sería lo más maravilloso, que fue exactamente lo que le pasó a Pablo, que en ese momento era Saulo. Y luego dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y entonces el sentido de la vida cambia completamente. Cambia de sentido, pero ojo, no cambia de intensidad. Si bien defendía la ley de Moisés y si bien estaba persiguiendo que la gente conociese a Dios, en este momento lo que le dices, vas a hacer exactamente lo mismo, pero lo vas a hacer a la inversa. Lo vas a hacer al revés. En lugar de perseguir este camino, vas a anunciar este camino, y es importante que dice aquí, a todos los hombres. Pablo está en Jerusalén, hermanos. Y estando en Jerusalén y estando en el templo, está hablando de todos los hombres. Esto es muy importante por lo que sigue a continuación. Y entonces dice que nuestro hermano Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, había algo que tenía que hacer de acción. La obediencia tiene que ser algo que se plantea inmediatamente. Hay quienes de alguna u otra manera dicen, es que yo para predicar el evangelio necesito un curso de evangelismo que dure 1 año para que yo entienda de qué se trata. No, lo que Pablo está diciendo y lo que realmente la Biblia enseña es que contando tu historia, teniendo como foco no tu historia, tu vida, sino la historia de Cristo, entonces esa es una predicación eficaz, es una predicación efectiva. Porque estamos yendo a decirle a las personas quiénes éramos, cómo fue el encuentro que tuvimos con el Señor y cómo ese encuentro cambió mi destino. Eso es prácticamente presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego dice que se levanta, se bautiza y entonces sus pecados públicamente son perdonados. Si bien Dios lo había escogido y dentro de todo la redención estaba ya dispuesta para él, públicamente el bautismo de alguna manera simboliza y significa que creo en él. Yo sé que algunos de ustedes están resistiendo en bautizarse porque dicen, es que mis hijos tienen que estar conscientes, o yo tengo que estar seguro, o tengo que tener un curso. Finalmente, el bautismo es esta demostración pública de que hemos creído en él. Y Pablo se bautiza delante de Gamaliel. La historia dice que se le cayeron de los ojos como escamas y entonces pudo ver, y a partir de ese momento se unió a los discípulos. Pero fíjense lo que dice a continuación. Acuérdense que Pablo fue mandado a predicar a todos los hombres. Acuérdense de eso. Y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Como ya le había dicho antes que tenía que ir a todas las personas a predicarles, cuando regresa a Jerusalén dice, tuve un éxtasis, tuve un momento espiritual, digámoslo de esa manera, y entonces oí que la voz me dijo, vete de Jerusalén. Estamos hablando de muchos años antes, vete de Jerusalén. Uno diría, es la Meca para predicar el evangelio, y Dios le dice, no, vete de Jerusalén, porque aquí nadie va a creerte de ninguna manera. Y Pablo dice, Señor, ellos saben que yo perseguí el camino. A lo mejor si yo les predico, le dice, no, vete de aquí. No van a creer en ti. No van a creer lo que les digas, porque el destino de Pablo no era predicar en Jerusalén, era predicarle a todos los gentiles.
Y aquí comienza una historia del Evangelio que se dispersa con aquellas personas que no conocían la ley de Moisés, que no sabían de la ley de Moisés, que no sabían de Jehová de los ejércitos, y sin embargo había un hombre que los había perseguido, pero que ahora su destino había cambiado con el encuentro con Jesucristo, y eso los llevaba necesariamente a predicar el Evangelio a las personas que quizá nadie les hubiera predicado. Tú y yo conocemos a alguien que decimos no hay que predicarle porque no, seguro no va a creer. Lo conocemos. Y conocemos también a alguien que le decimos y le decimos y le decimos y le decimos y no cree. Lo conoces, ponle el nombre. El problema es que Pablo es enviado a predicarle a aquellos que pasaban desapercibidos de la fe judía. Aquellos que no eran vistos, aquellos que no se les consideraba como personas apropiadas para creer. De hecho, tú y yo también conocemos a alguien que quizá dijimos, esa persona no debió haber estado en la iglesia. Esa persona no debió haber creído. Es más, nos hubiera encantado que no fuera redimido o redimida. ¿Y qué crees? El problema es que tú y yo no tenemos el encuentro con esas personas. El encuentro lo tiene el Señor. Es Él el que elige por gracia, y ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta. Una gracia que te beneficia a ti, que me beneficia a mí y que beneficia a aquellos que quizá tú y yo no hubiéramos deseado. Tan eran indeseables que dice el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Cuando oyen que es enviado a los gentiles para predicar la salvación, una salvación que había sido predicada por Moisés, que venía de un redentor que había sido prometido por la ley, ellos dicen que se desquician. Echan polvo al aire, echan tierra al aire, empiezan a gritar y dicen, mátenlo, mátenlo. Hoy es domingo y el día del sábado o viernes, no recuerdo exactamente cuándo, salió una noticia de una mujer que encontraron robando en La Paca. Para que alguien robe en La Paca es un tema. Para los que no saben lo que es La Paca, los que solamente saben lo que es el Palacio de Hierro o esas cosas, La Paca es el mercado donde venden ropa que viene generalmente de Estados Unidos o que está usada y que abren literalmente y que la ponen en el suelo y la gente va y desde muy temprano están sacando ropa barata. En ocasiones hay quienes encuentran lo que llaman joyitas, ¿no? Encuentran una ropa de una buena marca que puede ser muy costosa y que sin embargo viene en La Paca y que les cuesta 20 pesos, 50 pesos, 200 pesos. Hay gente que compra en La Paca, ¿no? Porque no tiene recursos, y de poderse comprar una prenda en el Palacio de Hierro se pueden comprar 10 prendas o 20 prendas en La Paca. Para que una persona robe en La Paca, ¿se imaginan ustedes cuánto podrán no tener que roba en La Paca? Y entonces vi por ahí una información de un noticiero de cómo una persona, a una mujer específicamente, la tomaron robando en La Paca y la golpearon. Impresionante, no solo la golpiza que 2 mujeres le dan, sino impresionante lo que se oye alrededor. Mátala, dale duro, que no se levante, enseña la cara. Y uno dice, ¿qué grado de locura social se debe tener para gritar estas cosas? Esa mujer la agarraron robando y prácticamente podrían haberla linchado. Este hombre estaba predicando el evangelio y lo querían linchar, porque lo oyeron hasta que hablaron de los gentiles. Es decir, es como si tú estuvieras en la iglesia y dijeran, oigan, traigan buenas ideas para ir a predicar el evangelio, y tú dijeras, oigan, vamos a predicarle a los del basurero de tal. Y te empezaran a gritar y decir, ¿cómo vamos a ir a predicarle a los del basurero? Más o menos así, más o menos así. O vamos a predicarle a los que hablan una lengua tal.
y que se enojaran porque ¿cómo se te ocurre hablar de predicarle a otras personas que no son como nosotros? Que no tienen el linaje que nosotros tenemos. Así de ese tamaño es el asunto. Y entonces tienen que llevar a Pablo, lo tienen que llevar aparte para sacarle la verdad. Traducción para los mexicanos. Lo metieron para darle tehuacanazos y dijera la verdad. ¿Por qué lo estaban queriendo matar? ¿Por qué lo estaban queriendo hacer esto? Lo estaban golpeando para decir, dinos por qué te están haciendo eso. Y Pablo tiene que decir, porque tuve un encuentro con Cristo. Y porque ese encuentro cambió mi destino, cambió mi vida de tal manera que ahora estoy para predicar el evangelio. Tal vez tú estés pensando que tú no eres Pablo, que a ti no te habló el Señor, no se te abrió el cielo y te dijo que tienes que ir a predicar a los gentiles, pero tú y yo sabemos que el encuentro con el Señor implica necesariamente dar nuestro testimonio y decir quiénes éramos, cómo fue nuestro encuentro y cuál fue el resultado de ese encuentro. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos con ese encuentro? Tal vez tú has tenido ese encuentro y no te has hecho la pregunta, ¿qué haré? Porque estás ocupado en el trabajo, porque estás ocupado en la familia, porque estás ocupado en proyectos y estás ocupado en un montón de cosas o ocupada en un montón de cosas y eso está bien. Pero Dios te ha puesto y me ha puesto ahí donde estamos justamente para dar testimonio de nuestro encuentro con el Señor. Y cómo ese encuentro cambia el destino y lo cambia siempre necesariamente para bien. Sí para nuestra redención, sí para nuestra salvación, pero sobre todo para darle un sentido diferente a la vida. Ya cuando estás grande, ya cuando avanzas, ya cuando te das cuenta de ciertas cosas, te percatas que tener dinero no es lo más importante en la vida. Te percatas que tener títulos no es lo más importante en la vida. Te percatas de que ciertas cosas no son las más importantes en la vida, porque la vida pasa y pronto, la vida camina y pronto pasamos y volamos, como dice el texto bíblico, Salmo 90. Pero el sentido de la vida lo da justamente la posibilidad de reconocer a Cristo como Señor, pero sobre todo de llevar a otros y de dar testimonio a otros de que Cristo es el Señor. Ojo, ni tú ni yo los vamos a convertir. El encuentro es con Cristo y el encuentro lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Pero sí somos utilizados para que el evangelio llegue a las otras personas. Ahí donde estamos, en ese trabajo donde estás, en esa escuela donde estás, en medio de esa familia que tienes, en medio de esa familia extendida que tienes, ahí es donde hemos sido llamados justamente para predicar el evangelio. Y predicar el evangelio no es saber todo de teología, que idealmente deberíamos de saber. Es contar tu testimonio, es contar mi testimonio, es contar quiénes éramos y quiénes somos hoy después del encuentro que hemos tenido con Cristo. Eso es dar testimonio de Jesucristo. Hemos sido llamados a eso y hoy las redes sociales nos sirven para un sector de la población. Pero como dije al principio del día de hoy, hay un sector al cual le debemos algo. Hay un sector con el cual estamos endeudados. Ese sector que no tiene internet, que no tiene celular, que no tiene pantalla. Es un sector al que todavía nosotros, tú y yo, quizá no estemos alcanzando. Y tenemos que ir a predicarles el evangelio y tenemos que ir a darles testimonio del encuentro que nosotros tuvimos con el Señor. ¿Ellos están buscando al Señor? No, no están buscando al Señor. Pero el Señor sí los está buscando. Vamos a orar y vamos a terminar. En el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte que nos uses para que ahí donde estamos en el trajín cotidiano, en las responsabilidades diarias, nos utilices, Señor, para que tu palabra pueda ser conocida y sobre todo Jesucristo pueda ser reconocido. Para que más hombres y mujeres se encuentren con Cristo y ese encuentro los lleve a un destino mucho más fructífero y bendecido. Te ruego, Señor, que tú prepares a todas las personas a las cuales va a llegar tu palabra. Sea por este medio, sea por otro medio, sea con el testimonio de mi hermano, de mi hermana, sea de la forma que sea, prepara sus corazones con tu espíritu para que ese encuentro que tengan contigo sea un encuentro redentor. Pero también, Señor, sea un encuentro que pueda cambiar el destino de sus vidas. Bendícenos de tal manera que nuestros ojos puedan ver tu gloria, puedan ver tu obra en medio de nosotros y tu gracia, Señor, se manifieste. Permite, Padre,
que todo lo que hacemos, como enseña tu palabra, no vuelva a ti vacío. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta que Jesucristo venga en gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tus palabras y promesas son poderosas, nos llevan a la santidad, por siempre nos confronta y muestran la verdad, guíanos.